MK Ultra existió. Eso no es teoría ni rumor. Está en documentos desclasificados de la propia CIA. A comienzos de los años 50, en plena Guerra Fría, la agencia aprobó un programa secreto destinado, según los archivos oficiales, a proteger a Estados Unidos de técnicas de lavado de cerebro utilizadas por potencias enemigas. Pero entre los documentos que sobrevivieron a la destrucción masiva de 1973, aparece otra historia: experimentos con drogas, privación sensorial, manipulación psicológica, técnicas que hoy serían impensables. Civiles, militares, pacientes psiquiátricos. Algunos sabían que participaban, muchos otros no. La narrativa institucional afirma que todo fue un intento desesperado por entender la mente humana en tiempos de paranoia global. Pero según testimonios recogidos de décadas después, lo que ocurrió en ciertos laboratorios y hospitales fue mucho más oscuro de lo que admiten los informes públicos. Y aquí surge la primera grieta. ¿Hasta dónde llega la verdad documentada? ¿Y dónde comienza el silencio? Los archivos oficiales dicen una cosa, la memoria colectiva dice otra. En registros comunitarios aparecen historias de personas que entraron en instituciones psiquiátricas y nunca regresaron. En otros, relatos de soldados que despertaron días después sin memoria. Y en testimonios tardíos, la idea de que MK Ultra fue más allá de lo que los informes admiten. Hay hechos comprobados, hay recuerdos que resisten, y hay zonas que permanecen en penumbra, fuera del alcance de cualquier archivo. Frank Olson era un científico del ejército de Estados Unidos, especializado en aerosoles biológicos. En 1953, durante una reunión interna, recibió LSD sin su consentimiento como parte de un experimento de MK Ultra. Días después, cayó desde la ventana del Hotel Statler en Nueva York. La versión oficial de la época lo clasificó como suicidio. Décadas más tarde, investigaciones del Congreso y reportajes independientes cuestionaron esa conclusión. Su familia pasó años buscando respuestas, y su caso se convirtió en uno de los pocos episodios donde documentos oficiales, testimonios y dudas públicas se cruzan. El caso de Olson es importante no porque explique todo, sino porque demuestra que no todo fue transparente. Si la primera fase de MK Ultra se escribió en laboratorios estadounidenses, la segunda dejó su huella en Canadá. En Montreal, en el Allen Memorial Institute, el psiquiatra Ewen Cameron llevó a cabo lo que los documentos desclasificados describen como técnicas de desestructuración psíquica, descargas eléctricas, privación sensorial, repetición de mensajes, administración de LSD. Los informes oficiales sostienen que estos métodos buscaban borrar patrones de conducta para luego reprogramarlos. Pero según relatos recopilados años después, muchos pacientes no sabían que formaban parte de un proyecto financiado por la CIA. Algunos entraron por ansiedad o depresión. Salieron sin recuerdos, sin identidad, sin la vida que habían llevado hasta entonces. El Allen Memorial Institute en Montreal era un hospital psiquiátrico respetado, pero entre sus paredes, esas técnicas se convirtieron en algo más que teoría clínica. Para muchos pacientes, fueron el inicio de un borrado involuntario de su identidad. Y cuando los documentos no alcanzan, quedan las memorias. En Canadá, antiguos pacientes del Allen Memorial describen experiencias fragmentadas, habitaciones blancas, voces repetidas, periodos de tiempo que desaparecen de la memoria. Son testimonios que no siempre cuentan con respaldo documental, pero que persisten en la memoria de quienes los vivieron. Ejemplo 1. El recuerdo de la habitación blanca, inspirado en testimonios reales de pacientes del Allen Memorial. Según un testimonio recopilado décadas después, una mujer recordaba despertar en una habitación completamente blanca, sin ventanas, sin relojes, sin saber cuánto tiempo había pasado. Decía que escuchaba una frase repetida una y otra vez a través de un altavoz oculto. No sabía quién la decía, no sabía por qué estaba allí. Solo recuerda la sensación de que su nombre, el verdadero,
Se le escapaba como si no le perteneciera. Ejemplo 2. El recuerdo del tiempo perdido, basado en relatos de pacientes sometidos a depatterning. Un hombre que estuvo internado en Montreal describía que durante semanas su memoria se volvía un espacio vacío. Recordaba entrar al hospital por ansiedad. Después, solo fragmentos, luces intensas, voces lejanas, una sensación de flotar. Cuando salió, no reconocía a su familia. Decía que su vida anterior le parecía un sueño contado por otra persona. Ejemplo 3. El recuerdo de la voz que no era suya, inspirado en testimonios sobre psychic driving. Otra sobreviviente relataba que, durante su estancia, escuchaba su propia voz grabada repitiendo frases que no recordaba haber dicho. A veces, eran palabras amables, otras, órdenes. Ella aseguraba que, con el tiempo, ya no sabía si esos pensamientos eran suyos o si habían sido colocados allí por alguien más. Ese recuerdo, confuso, insistente, la acompañó toda su vida. Lo que ocurrió en el Allan Memorial dejó cicatrices visibles, pero esa no fue la única sombra que MK Ultra proyectó sobre Canadá. En otras partes del país, las marcas son aún más difíciles de rastrear, porque mientras algunos pacientes dejaron testimonios, en las comunidades indígenas la historia tomó otro camino, uno donde casi no quedaron voces, solo ausencias. En archivos comunitarios de varias comunidades indígenas aparece la historia de niños internados en instituciones psiquiátricas durante los años 50 y 60. No existen documentos que confirmen una conexión directa con MK Ultra, pero el contexto institucional permitió abusos que hoy siguen sin respuesta. Para entender por qué había niños indígenas internados en instituciones psiquiátricas en Canadá, hay que mirar más allá de MK Ultra. Durante gran parte del siglo XX, el Estado canadiense aplicó políticas que buscaban reeducar y asimilar a las comunidades indígenas. Escuelas residenciales, hospitales segregados y centros de observación conductual formaban parte de un mismo sistema, uno donde las autoridades podían decidir el destino de un niño sin consultar a su familia. En ese contexto, muchos menores fueron enviados a instituciones psiquiátricas no por enfermedad, sino por razones administrativas, porque no hablaban inglés, porque mostraban comportamientos que no encajaban en normas occidentales, o simplemente porque funcionarios y misioneros consideraban que debían ser evaluados. Los traslados se hacían sin explicaciones claras, las familias quedaban al margen, y los registros, cuando existían, eran incompletos, contradictorios o se perdieron con el tiempo. Ese sistema creó un terreno donde podían ocurrir silencios, abusos y desapariciones, y es dentro de ese vacío documental donde sobreviven hoy las memorias orales de las comunidades, relatos de niños que fueron llevados para tratamientos, de internamientos no explicados, de regresos marcados por el miedo, y de nombres que nunca volvieron a aparecer en ningún papel. Sus familias aseguran que nunca regresaron, que fueron trasladados, sedados, sometidos a procedimientos que nadie explicó. Los registros oficiales insisten en que no hay pruebas concluyentes, pero la memoria de las comunidades Mohawk cuenta otra historia: tumbas sin marcar o registros perdidos. Según testimonios recogidos décadas después, algunos sobrevivientes recuerdan salas frías, voces repetidas, luces intensas, días enteros que se borraron como si nunca hubieran existido. Otros hablan de niños que regresaron distintos, desconectados, como si una parte de ellos hubiera quedado atrapada en algún lugar entre la mente y el silencio. Testimonio oral 1. Nos dormían y despertábamos en otro lugar. Basado en relatos Mohawk y sobre traslados no explicados. Nos decían que era para revisiones médicas,
pero siempre había agujas, siempre había sueño. Despertábamos en habitaciones frías, sin saber cuánto tiempo había pasado. Algunos niños lloraban porque no recordaban el camino de regreso a casa. Otros simplemente no regresaron. Testimonio oral. 2. Volvió distinto. Relatos de familias que describen cambios drásticos tras internamientos. Mi hermano volvió, pero no era él. No hablaba, no miraba a los ojos. Tenía miedo de dormir. Mi madre decía que lo habían roto por dentro, como si le hubieran quitado algo que no sabíamos nombrar. Este patrón, regresó distinto, es muy común en memorias indígenas sobre instituciones psiquiátricas y residenciales. Testimonio oral 3. Hay nombres que no están en ningún papel. Relatos sobre desapariciones no documentadas. En nuestra comunidad hay nombres que solo existen en la memoria de los abuelos. Niños que fueron llevados para tratamientos. No hay registros, no hay tumbas oficiales, solo historias que se cuentan en voz baja para que no se pierdan. Este tipo de relato aparece en investigaciones sobre escuelas residenciales y hospitales psiquiátricos vinculados a programas federales. ¿Qué ocurrió realmente en esos edificios? ¿Hasta dónde llegó la colaboración entre instituciones psiquiátricas y agencias de inteligencia? ¿Cuánto se destruyó y cuánto permanece enterrado bajo tierra o en la memoria de quienes aún buscan respuestas? Lo único cierto es que MKUltra dejó cicatrices que no aparecen en los documentos oficiales, cicatrices que hablan décadas después a través de comunidades que todavía exigen verdad, justicia y nombres. Y cuando la historia deja huecos, la imaginación y el miedo se encargan de llenarlos. Cuando MKUltra salió a la luz en los años 70, lo que emergió no fue una historia completa, sino un rompecabezas incompleto. Miles de documentos habían sido destruidos. Lo que sobrevivió eran fragmentos, informes parciales, memorandos sueltos, testimonios contradictorios. Y en ese vacío, comenzaron a crecer otras narrativas. Entre los sobrevivientes de instituciones psiquiátricas, algunos hablaban de fragmentación, de perderse dentro de su propia mente, de sentirse divididos en partes. No eran términos clínicos, eran intentos de describir experiencias que no sabían cómo nombrar. Con el tiempo, esas metáforas se transformaron en un mito moderno, el llamado Proyecto Monarca. Los archivos oficiales nunca han reconocido su existencia. No aparece en documentos desclasificados, no figura en registros gubernamentales. Pero la conexión cultural con MKUltra surgió por 3 razones muy concretas. La destrucción masiva de documentos. En 1973, la CIA destruyó la mayor parte de los archivos de MKUltra. Ese acto, real, documentado, dejó huecos imposibles de llenar. Y donde hay huecos, la imaginación entra. Si MKUltra había sido capaz de administrar LSD sin consentimiento, aplicar privación sensorial extrema, inducir estados disociativos o borrar memorias, muchos se preguntaron qué más pudo haber existido que nunca llegó al papel. La disociación como experiencia real. Pacientes sometidos a técnicas como The Patterning o Psychic Driving describieron pérdida de identidad, confusión entre recuerdos, voces internas repetidas, desconexión emocional. No era programación mental, pero sí podía sentirse como fragmentación, y esa palabra, fragmentación, se convirtió en el núcleo del mito monarca. La mariposa como símbolo cultural. La mariposa monarca no aparece en ningún documento oficial, pero en la cultura popular se transformó en un símbolo poderoso. Metamorfosis, migración, fragilidad, transformación forzada. Para quienes vivieron traumas institucionales, la mariposa se volvió una metáfora de identidades rotas y vidas divididas en antes y después. No era un programa, era un símbolo nacido del trauma.
Cuando una persona vive un trauma intenso, especialmente en contextos de poder, encierro o silencio, su mente busca formas de sobrevivir. A veces, esa supervivencia no se expresa como un recuerdo claro, sino como una división interna. Una parte que recuerda, otra que olvida. Una que siente, otra que se apaga. No es un experimento secreto, es una reacción humana. Con el tiempo, esa sensación se convirtió en un símbolo cultural, el alter ego. El alter ego no nace de la fantasía, sino de la necesidad de separar lo que duele de lo que puede seguir adelante. En internamientos forzados, procedimientos no explicados o pérdidas de identidad, muchas personas describieron tener dos versiones de sí mismas, la que vivió el trauma y la que tuvo que seguir viviendo después. Y mientras el mito del proyecto Monarca crecía en la sombra, Hollywood construía su propio universo de identidades fragmentadas, actores que hablaban de perderse dentro de un personaje, cantantes que adoptaban alter egos para soportar la presión de la fama, artistas que confesaban sentirse divididos entre la persona pública y la privada. Los relatos afirman que todo esto forma parte del proceso creativo, pero investigadores de la cultura pop señalan que ciertos patrones se repiten con una precisión inquietante. Mariposas, espejos, muñecas rotas, cuartos acolchados, cintas de audio, identidades dobles. En ese contexto, los testimonios reales de algunas celebridades resonaron aún más. Sentía que no tenía control sobre mi vida. No tenía control sobre mi propio cuerpo, mi dinero ni mis decisiones. Me sentía vigilada todo el tiempo. Medicación forzada en los estudios. Nos daban pastillas para despertarnos y pastillas para dormir. Éramos productos, no personas. Había partes de mí que no podía reconocer. Me sentía dividida entre la persona pública y la privada. Hollywood tiene un problema sistémico con el abuso. Éramos manipulados y usados. Creé personajes porque no podía ser yo misma. Había partes de mí que estaban rotas. Hollywood me inventó. Yo no era nadie hasta que ellos decidieron quién debía ser. Hay partes de mí que no puedo reconocer. Todos ellos hablaban de lo mismo: fragmentación, presión extrema, pérdida de autonomía, identidades divididas. Y así, sin documentos oficiales, sin pruebas concluyentes, el proyecto Monarca encontró su hogar en la cultura popular. No como un hecho, sino como un espejo que muchos aún no saben si refleja una metáfora del trauma o los ecos de algo que nunca terminó de salir a la luz. Pero incluso cuando el mito parecía desvanecerse, la sombra de MKUltra seguía allí, silenciosa, atravesando archivos incompletos, memorias fragmentadas y símbolos que nunca dejaron de repetirse. Al final, MKUltra no es solo un capítulo oscuro de la Guerra Fría, tampoco es solo un conjunto de documentos desclasificados, ni un mito que se niega a desaparecer. Es un espejo roto, donde cada fragmento refleja una parte distinta de nuestra historia, lo que se hizo, lo que se ocultó, lo que se recuerda y lo que nunca podremos comprobar del todo. Los archivos oficiales aseguran que el programa terminó hace décadas, pero según relatos recopilados años después, las cicatrices siguen ahí, en comunidades que aún buscan a sus niños, en sobrevivientes que recuerdan solo pedazos, en documentos que faltan, en silencios que pesan más que cualquier informe. Y mientras tanto, la cultura pop continúa repitiendo símbolos que parecen hablar un idioma antiguo. Mariposas, espejos, identidades dobles, voces que se repiten, mentes que se fragmentan. ¿Es solo arte o un eco involuntario de algo que nunca terminamos de entender? En archivos comunitarios aparecen historias de personas que entraron en instituciones y nunca regresaron. En Hollywood, personajes que se quiebran y renacen bajo otro nombre. En la memoria colectiva, la sensación de que hay piezas que no encajan. Y así, entre documentos destruidos,
testimonios dispersos y símbolos que se repiten, la historia de MK Ultra se convierte en algo más que un expediente. Se convierte en una sombra que se mueve entre lo real y lo imaginado, entre lo que sabemos y lo que intuimos, entre lo que se puede probar y lo que solo se puede sentir. Tal vez nunca sepamos toda la verdad. Tal vez la verdad esté repartida entre archivos oficiales, memorias fragmentadas y mitos culturales. Tal vez la verdad sea demasiado grande o demasiado incómoda para caber en un solo relato. Pero la pregunta permanece como un susurro que no se apaga. ¿Qué parte de esta historia pertenece a los documentos? ¿Y qué parte pertenece a la sombra? ¿Qué es memoria? ¿Qué es mito? ¿Y qué es lo que aún no sabemos nombrar? La respuesta, como siempre, no está aquí. La respuesta no está en este video. Está en lo que cada uno decida investigar después.